Segundo, Marisa, tengo que interrumpirte porque va a hablar en este momento el presidente Donald Trump sobre su decisión acerca de Irán. Escuchemos. Seguridad del pueblo estadounidense. La historia nos ha mostrado que cuanto más ignoramos una amenaza, más peligrosa se vuelve esta amenaza. Por esta razón, al comenzar mi despacho, ordené una estratégica revisión de las políticas con el régimen iraní. Esto se ha completado y estoy anunciando hoy nuestra estrategia junto a varias medidas que tomaremos para confrontar las acciones hostiles del régimen iraní y asegurarnos de que Irán nunca, lo digo, nunca adquiera un arma nuclear. Nuestra política se basa en la evaluación de la dictadura, del patrocinio, del terrorismo, del régimen. Irán está bajo el control de un régimen fanático que tomó el poder en 1979 y forzó a un pueblo orgulloso a someterse a su régimen extremista. Se ha llevado la riqueza, este régimen, de una de las naciones más antiguas y ha esparcido la destrucción y el caos en todo el mundo. Comenzando en 1979, los agentes del régimen iraní ilegalmente tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvieron secuestrados a más de 60 estadounidenses durante toda esta crisis. El grupo Hezbollah, apoyado por Irán, bombardeó o hizo ataques en nuestra embajada en Teherán. Murieron miembros en servicio en Beirut en 1993. Luego se murieron 19 estadounidenses a sangre fría por otro ataque. Los operativos luego estuvieron involucrados en los ataques en Tanzania, en las embajadas de Tanzania, y luego hirieron a más de 4.000 personas. Después de los ataques del 11 de septiembre, incluido el hijo de Osama Bin Laden, fue apoyado por este régimen. La agresión de la dictadura iraní sigue hasta el día de hoy. El régimen sigue siendo el sponsor mayor de terrorismo y brinda asistencia a Al-Qaeda, a Talibán, a Hamas y a otras redes terroristas. Desarrolla y prolifera misiles que amenazan a las tropas estadounidenses. Amenaza la libertad de navegación en el Golfo Arábigo y en el Mar Rojo. Lanza ataques contra nuestra infraestructura crítica y ciberataques contra nuestra infraestructura financiera. El régimen violentamente reprime a sus propios ciudadanos y dispara contra sus propios estudiantes y manifestantes. Ha apoyado las guerras civiles en Yemen y en Siria. Ha apoyado las
atrocidades de Bashar al-Assad y condonado el uso de Bashar al-Assad de armas químicas que terminaron en la muerte de muchos niños. No debemos tomar levemente su visión cínica del futuro. Su objetivo es la muerte a Estados Unidos y la muerte a Israel. Darnos cuenta de la gravedad de esta situación. Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha buscado frenar la posibilidad de que tuvieran armas nucleares con distintas sanciones, pero el gobierno anterior levantó estas sanciones antes de que hubiera sido el colapso total del régimen iraní. Mediante un acuerdo nuclear en 2015 muy controvertido con Irán. Esto se conoce como el Plan de Acción Integral Conjunto. Como he dicho muchas veces, este acuerdo fue uno de los peores acuerdos de un solo unilateral que ha hecho Estados Unidos. Es responsable por años de terribles acuerdos comerciales que han sacrificado nuestros trabajos al beneficio de otros países. Necesitamos representantes que se ocupen de nuestros intereses. Nosotros le brindamos una línea de vida muy fuerte a Irán y le dimos más de 1.500 millones de dólares que su propio gobierno pudo utilizar para financiar el terrorismo. Recibió 1.700 millones de dólares de Estados Unidos, una gran porción que se llevó en un avión a Irán. Imagínense las pilas de dinero que se llevaron a Irán. Me imagino a dónde fue todo ese dinero. También este acuerdo permite que Irán siga desarrollando ciertos elementos del programa nuclear y en solo unos años, cuando desaparezcan estas restricciones clave, Irán puede rápidamente llegar a tener sus armas nucleares. Entonces tenemos básicamente débiles inspecciones para retrasar un poco el camino de Irán hacia su camino a las armas nucleares. Como presidente de Estados Unidos, esto es inaceptable. En otros países piensan en términos de intervalos de 100 años, no solo de unos pocos años por vez. Lo más terrible de esto es que todo el dinero se pagó de forma anticipada, algo que nunca se ha oído, en lugar de al final del acuerdo, cuando ya habían cumplido con las reglas. Lo que se ha hecho, ya se ha hecho y estamos aquí. El régimen iraní ha cometido múltiples violaciones del acuerdo. En 2 ocasiones, por ejemplo, excedieron el límite de 130 toneladas métricas. Hasta recientemente no cumplieron con nuestras expectativas en sus operaciones de centrífugas avanzadas. También han intimidado a los inspectores internacionales para no utilizar la inspección o la autoridad completa que exige este acuerdo.
Los funcionarios y los líderes han dicho que no permitirán a los inspectores en ciertos sitios. Si bien se piensa que muchos de estos lugares son parte del programa nuclear de Irán, también muchas personas creen que está en tratativas con Corea del Norte. Entonces, instruiré a nuestra inteligencia que hagan una evaluación para llegar a los hallazgos, más allá de lo que hemos sabido hasta el momento. En todos los términos, este acuerdo con Irán debía contribuir a la paz y seguridad regional e internacional. Y si bien Estados Unidos adhiere a su propio compromiso bajo el acuerdo, el régimen iraní sigue alimentando el conflicto, el terror en Oriente Medio y no está cumpliendo el espíritu de este acuerdo. En reconocimiento de esta amenaza que aumenta desde Irán y después de grandes consultas con nuestros aliados, estoy anunciando una nuevas medidas, una nueva estrategia. Trabajaremos con nuestros aliados para contrarrestar lo que está haciendo este régimen. Haremos mayores sanciones para bloquear la financiación del terrorismo. Evitaremos la proliferación de misiles y armas que evitan la libertad de navegación y le negaremos al régimen todos los caminos a tener un arma nuclear. También anunciamos varias medidas en el día de hoy que harán nuestro gobierno en pos de esta estrategia. Comenzamos con un paso que ya debería haberse hecho, de imponer firmes sanciones sobre la Guardia Revolucionaria Islámica, que son los líderes supremos de Irán. Ha secuestrado grandes partes de la economía iraní y busca el dominio para financiar el terrorismo en el exterior. Suministrar armas para atacar a los civiles en la región y incluso han intentado atacar un restaurante aquí en Washington. Las sanciones serán contra la Guardia Revolucionaria Islámica y se aplicarán las sanciones a sus funcionarios y agentes, y les pido a nuestros aliados que nos ayuden para evitar que Irán siga con sus desestabilizadores acciones. También evitar que siga adelante con su programa misilístico. Finalmente, frente al tema del programa nuclear de Irán, desde que se firmó este acuerdo, la agresión del régimen solo ha escalado. Al mismo tiempo, ha recibido el alivio de varias sanciones mientras sigue adelante con su programa misilístico. También ha entrado en contratos lucrativos con otros socios del acuerdo. Cuando terminó este acuerdo en el 2015, el Congreso permitió que se escuche la voz del Congreso en este tema, y también se requiere que el presidente certifique que la suspensión de las sanciones bajo el acuerdo es apropiada y proporcionada para medir, y con respecto a otras medidas tomadas por Irán para frenar su comportamiento. Entonces estoy anunciando en el día de hoy
que no podemos hacer esta certificación. No seguiremos por este camino cuya predecible conclusión es más terror y la posibilidad de un Irán nuclear. Entonces dirijo a mi gobierno a trabajar con el Congreso y los aliados para investigar los defectos, los tantos defectos de este acuerdo, para que Irán nunca pueda tener armas nucleares. En particular, las cláusulas que se terminan en unos pocos años y que permiten evitar las restricciones impuestas ahora a Irán. También este acuerdo no dice nada al respecto del programa misilístico de Irán y se deben tomar en cuenta y trabajar sobre estos temas. Deberíamos enmendar la legislación sobre este acuerdo para evitar que Irán desarrolle, esto es tan importante, un misil intercontinental balístico e imponer restricciones permanentes sobre las aspiraciones nucleares de Irán, de acuerdo con la ley estadounidense. Pero yo apoyo todo esto, pero no lograremos una solución y se pondrá fin a este acuerdo. Este acuerdo está bajo continua revisión y el acuerdo puede ser cancelado por mí como presidente en cualquier momento. Cuanto más ignoramos una amenaza, peor se vuelve esta amenaza, lo mismo que ocurrió con Corea del Norte. Quienes conspiran con los terroristas nunca obtendrán armas nucleares. Y esto lo decimos en gran solidaridad con las víctimas que más sufren el régimen iraní, su propio pueblo, que han pagado un gran precio por la violencia y el extremismo de sus líderes. Realmente ellos esperan poder reclamar la historia, la cultura, la civilización de su país, la cooperación con sus vecinos. Esperamos que estas nuevas medidas dirigidas a la dictadura iraní lleven al gobierno a reevaluar sus acciones. Esperamos que lleven a un nuevo futuro de paz, estabilidad y prosperidad en el Oriente Medio, donde las naciones soberanas se respetan a sí mismas y a sus propios ciudadanos. Un futuro donde los niños estadounidenses, iraníes, musulmanes, cristianos, judíos puedan vivir libres de terrorismo. Y hasta que llegue ese día, haremos lo que debemos para mantener segura a Estados Unidos. Gracias, Dios los bendiga, Dios bendiga a Estados Unidos. Es el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca anunciando entonces que hace unos cambios importantes y que además desertifica, es decir, no acepta el convenio que se realizó en 2015 para terminar con el programa nuclear de Irán y mantenerlo solamente como un programa de desarrollo de energía nuclear. Les saludamos desde Washington, Diana Molinares, y en estos minutos vamos a hacer un pequeño análisis de lo que acaba de decir el presidente Donald Trump, las implicaciones que tiene este acuerdo. El presidente esencialmente indicó que nunca había estado de acuerdo con este pacto y que considera que tiene serios problemas, fallas importantes y que no se manejaron algunos de los puntos importantes. De hecho, dice que de aquí en adelante esto va a quedar en manos del Congreso, que ahora tendrá 60 días para decidir cuál es el camino a seguir, más sanciones, renegociar, etcétera. Un acuerdo que fue firmado, entre otras cosas, por 5 países, entre los que se incluyen Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, China,
Por supuesto, también estuvo presente la Unión Europea y Estados Unidos con Irán. Eso fue en 2015 y que le ha permitido a Irán hasta el momento recibir o que muchas de estas sanciones económicas se levantaran y a cambio de no desarrollar un programa nuclear. Pero dice el presidente Donald Trump, eso no está ocurriendo, no hay suficientes mecanismos de inspección que puedan asegurar que Irán no está, que está realmente cumpliendo con este acuerdo y que tampoco se desarrolló o que se tomaron en cuenta otros asuntos como el programa de misiles balísticos que adelanta Irán. Está con nosotros en este momento Steven Donahoe, nos acompaña aquí también desde Washington vía Skype y le agradecemos que nos acompañe. ¿Qué tal, Steven? Primero, tu reacción inicial a lo que dijo el presidente y cómo explicó la razón por la que simplemente le dice no me gusta este acuerdo y le deja en manos del Congreso el futuro de lo que pueda pasar con ese pacto. Adelante, Steven. Buenos días, Yone, y muchas gracias. No creo que era así de claro que no es solamente porque no me gusta, sino que él y su equipo de seguridad nacional han determinado que la segunda parte de este acuerdo que no está, que no sigue vigente, es que ellos han determinado que ya no es en el interés nacional estadounidense seguir con este acuerdo y por eso lo desertifican o dejan de certificar después de estos últimos 90 días este acuerdo. Eso sí se lo tira la pelota al Congreso, donde sabemos que no hay apoyo para reimponer las sanciones y mucho menos nuestros aliados en Europa que no están interesados en reimponer sanciones. Así que le deja al presidente la oportunidad de usar las palabras fuertes, los argumentos fuertes que acabamos de escuchar, pero al mismo tiempo no va a cambiar en términos reales, no va a cambiar la situación de sanciones por parte de los Estados Unidos ni de los europeos contra Irán. Pero entonces, al quedar en manos del Congreso, ¿sí puede hacer cambios estructurales en este acuerdo o tú te refieres a que hay varias partes en este pacto? No, claro que el Congreso podría incluir o reimponer sanciones, pero no creo que hay ningún interés por parte del Congreso de hacerlo, especialmente después de que el presidente Trump se ha puesto en línea directa en contra de algunos de los líderes de su propio partido, incluso el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y eso significa que va a ser muy difícil que ellos estén dispuestos a tomar decisiones que no tienen apoyo nacional, no tienen apoyo por parte del sector empresarial, no tienen, claramente no tienen apoyo de nuestros aliados en la región. Entonces, ¿cómo queda el escenario? Es decir, si el Congreso no actúa, ¿cuál es el futuro del acuerdo? No pasa nada, no cambió nada. No, el acuerdo, él puede desertificarlo, pero si las sanciones, él se lo ha tirado, le ha tirado la pelota al Congreso y el Congreso no va a actuar de una manera significativa para imponer más sanciones y yo creo que seguirán en lo mismo. Los iraníes no quieren renegociar y lo han dicho muy claramente los otros países que son signatarios de este acuerdo no están interesados en renegociar y el Congreso no está interesado en imponer nuevas sanciones por el momento. Entonces yo creo que aunque tenemos una oportunidad como lo que hemos visto con el presidente contra Cuba y contra otros gobiernos, dice mucho y son palabras muy fuertes tal vez para encontrar un interés por parte de sus aliados políticos en las regiones, pero no creo que en temas reales que esto vaya a cambiar nada. Lo que sí hace es que los países con quienes estamos considerando otras negociaciones y otros acuerdos causa que ellos piensen dos veces sobre el significado y la permanencia de tener un acuerdo con este gobierno, porque claramente en este caso, como él ha dicho, no hay bases técnicas que Irán haya cruzado en el acuerdo, pero que por razones de seguridad nacional ya no estamos de acuerdo en seguir con esta situación. La Casa Blanca había dicho en reiteradas ocasiones que ellos veían que este acuerdo no tenía los suficientes mecanismos de control o de inspección para estar seguro de que Irán en algún momento no estuviera desarrollando armas nucleares.
digamos, como se dice coloquialmente, bajo cuerda, sino que el acuerdo inicialmente se hacía para desarrollar energía nuclear, pero que no había suficiente inspección para demostrar que realmente eso estaba ocurriendo. ¿Es cierto? Bueno, bien puede ser. Yo no sé, no soy experto en esos temas técnicos, pero el hecho es de que los países acordaron algo, firmaron un documento y ese es el documento que rige. Y si ese documento incluye fallas que hayamos aceptado o no hayamos pensado en el momento, pues entonces sin renegociarlo, eso sigue siendo el acuerdo que tenemos y no podemos estar pensando que porque ahora no nos gustó lo que firmamos hace 5 años, que ya no la vamos a considerar como que sigue en rigor. Eso no tiene sentido. Eso es los gobiernos, los países firman acuerdos internacionales como acuerdos de Estado y eso rige hasta que haya un cambio. Y lo que hizo hoy el presidente Trump es decir, hay un cambio y este gobierno ya no está de acuerdo y se está saliendo y tirándole la pelota al Congreso, pero como dije anteriormente, no creo que eso cambie mucho el esquema real de las sanciones o de lo que los otros signatarios de este acuerdo estén dispuestos a hacer. Exactamente, ya para finalizar, esto no es un acuerdo solamente entre Estados Unidos e Irán, ya habíamos dicho, son otros países, está la Unión Europea involucrada y esto pues pone realmente pues una mala, digamos una mala impresión, ¿no? Dentro de los últimos, ya te pido 30 segundos más para que me puedas desarrollar esta idea de al final cómo queda en el escenario internacional con este acuerdo. Yo creo que todos vemos que los Estados Unidos, como un país grande, puede renegociar cosas, como lo que estamos haciendo hoy día con México y Canadá, pero eso no significa que los otros países como soberanos también tengan sus consideraciones y que los otros países que están viendo desde afuera esta situación con Irán estén pensando, bueno, ¿por qué debemos negociar algo con un país que no los toma en consideración cuando hay un cambio de gobierno? Steven Donoghue, como siempre, es un placer tenerla con nosotros acá en CNN. Muchas gracias, analista de seguridad. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial. Se despide Yone Molinares desde Washington y sigan con la programación de CNN. Tenemos mucho más. Gracias.